¿Qué tal? ¿Qué tal? Les saludo en esa transmisión, donde les saludo en esa transmisión donde vamos a platicar un tema frecuente entre diversos masones y que es el de la debatida, yo digo que estérilmente debatida, situación masónica de Miguel Hidalgo, del insurgente que estalló la guerra de independencia en 1810. De eso es lo que vamos a platicar. En particular, una afirmación que leí hace poco en Facebook de unas personas a las que conozco y por esa razón no quiero mencionar sus nombres, y que hacen algunas afirmaciones que carecen de sustento, y es exactamente de eso de lo que quiero hablar, de la carencia de sustento para decir que Hidalgo fue masón. No menciono los nombres ni la página porque pues no creo que tenga mucho sentido, sino estudiar los argumentos, analizar los argumentos, rebatir los argumentos, porque esa es mi intención, rebatirlos, porque no tienen sustento. Y bueno, al final la mejor opinión va a ser la de cada uno, ¿no? ¿Cómo comienza esta última insistencia de meter a Hidalgo en la masonería? Leí en el Facebook que estoy diciendo, en la página de Facebook que estoy diciendo, que tengo identificada, que conozco sus autores o su autor y cómo se llama, pero que no viene al caso decir cuál es. Dice lo siguiente: en 1811, bueno, que Miguel Hidalgo tiene muchas relaciones con la masonería o con la francmasonería, mucho más de la que uno pueda sospechar. El dato no es cierto, pero para supuestamente sostener esa parte, dicen algunos masones, y enseguida lo siguen y aplauden otros. Es la argumentación siguiente: la de que en 1811 un sacerdote, un clérigo católico de Querétaro llamado Fray José Jimeno, del Colegio de Crucíferos de Querétaro. Crucíferos es el que lleva la cruz, como fósforo lleva la luz, Cristóforo lleva a Cristo, bueno, y el crucífero lleva a la cruz. Bueno, este Colegio de Crucíferos de Querétaro, a él pertenecía Fray José Jimeno. Y efectivamente, Fray José Jimeno, esa parte es cierta, Fray José Jimeno acusó a Miguel Hidalgo de masonería o de masonismo o de francmasonismo. No es realmente una acusación central. El documento no está dedicado a señalar a Hidalgo de masón. No es eso. A lo que está dedicado el documento es a rebatir el manifiesto de Miguel Hidalgo del 15 de diciembre de 1810. Ese 15 de diciembre, ya con 3 meses de iniciada la guerra de independencia, porque estalló en septiembre, como sabemos. Bueno, este documento de diciembre, a los 3 meses, en diciembre del 10, Hidalgo hizo este manifiesto, que ahorita vamos a compartir. Y entonces publicó un manifiesto hablando en términos políticos de lo que él creía, entendía o veía como situación política de la Nueva España para un proyecto de independencia, de ejercicio de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el documento inicial de Hidalgo, diciembre del 10. Él estalló la guerra, no tiene caso seguir sus peripecias aquí en el centro del país, pero recordemos que tomó hacia el norte, hacia Estados Unidos, buscando por una vía algún reconocimiento de parte de aquella nación que era apenas un huevito, un pedacito de terreno, los Estados Unidos en aquel momento, en 1810. Buscaba el norte.
y cayó preso el 21 de marzo de 1811. Apenas había iniciado la guerra, ya sabemos que la estalló en septiembre y cayó preso en marzo. Él estuvo 6 meses al cargo de la guerra. Y en marzo, que cayó preso el día 21, el gobierno virreinal lo detuvo y empezaron la marcha, obviamente caballo, mula y a pie, rumbo a Chihuahua. Entre Monclova y Chihuahua está Miguel Hidalgo. Entre marzo y abril de 1811. Él llegó allá por el 20 y tantos de abril. ¿Por qué tiene que ver las fechas y su lugar, el lugar de donde está Miguel Hidalgo? Porque el documento en el que Fray José Jimeno lo acusa de masonismo o francmasonismo es del 16 de abril. El razonamiento que estos masones mexicanos del hoy, año 2020, argumentan para decir que Hidalgo fue masón es el que consiste en decir que Miguel Hidalgo fue acusado de masonismo o de masonería o francmasonismo por Fray José Jimeno, y Miguel Hidalgo no refutó, que no desmintió a José Jimeno. Pues la respuesta está en que no lo desmintió porque Miguel Hidalgo estaba preso. Y caminando y a caballo y en mula, viajando entre Monclova, cercanías de Monclova hasta Chihuahua. Allá andaba Hidalgo. ¿Cómo puede Hidalgo contestar, refutar o siquiera conocer un documento que está fechado en Querétaro el 16 de abril? Si él tiene ya para entonces prácticamente un mes detenido entre soldados que lo van a ejecutar. Pase lo que pase, lo van a ejecutar. ¿Cómo va a tener conocimiento él? De ninguna manera. Esa es la respuesta a esa pregunta capciosa, mal fundamentada, que no tiene elementos y que dice: a Hidalgo José Jimeno lo acusó en 1811, pero no dice mes ni día. Lo acusó de masón o de francmasón. Hidalgo no desmintió. Conclusión: Hidalgo fue masón. Es mentira. Porque mañosamente no se ponen las fechas para que alguien con 2 o 3 dedos de frente despejada pueda distinguir que es imposible que Hidalgo siquiera se haya enterado del documento. El documento es una especie también como de folletito, está dedicado al virrey, y la acusación que tiene allí José Jimeno contra Hidalgo de francmasonismo es como la que él mismo y otros tuvieron contra los insurgentes, que lo acusaban de todo lo que se atravesara y viniera a sus cabezas. Y Miguel Hidalgo no fue la excepción, lo acusaron de todo, pero la Inquisición nunca lo acusó de masón, nunca lo acusó de masón. Si Fray José Jimeno en Querétaro, en abril del 11, con Hidalgo ya preso, allá en el norte del país, con las comunicaciones imposibles de aquellos años, publicó eso y la Inquisición no lo tomó, el gobierno militar no lo tomó, es porque no tenía sustento. Esa es la razón. Vamos a ver los documentos. Voy a compartir aquí primero el manifiesto de Hidalgo. Voy a ver si no me enredo aquí con el cambio de pestañas. Vamos a ver primero este documento, a ver si no me estoy equivocando. No, ese es el correcto. Este documento dice que es el inicial de Hidalgo. Mira, aquí dice Manifiesto de Miguel Hidalgo, en el que propone la creación del Congreso Nacional, que está fechado en Guadalajara, 15 de diciembre del 10. Guadalajara porque ya va rumbo al norte, ya dejó el centro del país, no ha podido concretar su lucha y más bien huyendo que otra cosa va hacia el norte, ya está en Guadalajara. Y este documento se llama Manifiesto que el señor don Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de las armas americanas y electo por la mayor parte de los pueblos del reino para defender sus derechos y los de sus conciudadanos hacia el pueblo. Y aquí dice, no lo vamos a leer, simplemente estos renglones: me veo en la triste necesidad de satisfacer
a las gentes sobre un punto en que nunca creí que se me pudiera tildar, ni menos declarárseme sospechoso para mis compatriotas. Los invito a que lo lean. Está en la red, libre de derechos, ningún problema, pero hay que leerlo para no creer la primera afirmación que nos manden. Ese es el punto. Os juro, desde luego, amados conciudadanos míos, que jamás me he apartado de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Y fíjense, anotarse en la masonería era apartarse de la Iglesia Católica. Eso está claro. Y él aquí confiesa, dice, nunca me he apartado de la Iglesia. En conclusión, nunca fue masón. Aquí lo está diciendo él de manera implícita. Jamás he dudado de ninguna de sus verdades. Esa es otra. Testigos de esta protesta son los feligreses de Dolores y de San Felipe, etcétera. Testigos las gentes todas que me han tratado, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué testigos sobre un hecho de imputación que ella misma manifiesta su falsedad? ¿Cómo concordar que un pontífice está en el infierno negando la existencia de este? Dice, bueno, si hay Hidalgo. Si un pontífice está en el infierno, bueno, pues el infierno sí existe, ¿no? Se me imputa también haber negado la autenticidad de los sagrados libros y seguir a Lutero, etcétera. Y está cierto, hermanos, amados conciudadanos míos, que si no hubiese emprendido libertad nuestro reino de los grandes males que lo oprimían, etcétera, etcétera. Y entonces todo este documento es el que manifiesta Hidalgo como propuesta de gobierno, análisis del gobierno, y lo que es, digamos, una especie de brújula política para él. Según la versión, el tamaño de la letra, etcétera, son 3, 4 o 5 cuartillas. Recomiendo que lo lean para que no se crea cualquier cosa que nos siga el primero que se nos atraviesa. Este es el documento inicial de Hidalgo, 15 de diciembre. Ahora vamos a compartir el otro documento que es el que realmente nos interesa, que es el de Fray José Jimeno, en el que efectivamente se le acusa a Miguel Hidalgo de francmasón. Pero vamos a ver varias cosas. Una, está dirigido al excelentísimo señor don Francisco Javier Venegas, virrey y capitán general de la Nueva España, etcétera. Ese etcétera era para no estar escribiendo allí todos los cargos y títulos nobiliarios, apellidos. Ya ven que tenían cualquier cantidad de nombres y apellidos, ¿no? Y cargos además, entonces por eso el etcétera. ¿Y qué documento es? Se llama Contestación de Fray José Jimeno del Colegio de Crucíferos de Querétaro al manifiesto del señor Hidalgo, al manifiesto que ya dije, ¿no? De diciembre, de ¿cuántos meses? 4 meses atrás. Declaración breve de la cartilla que manifiesta las herejías y errores que comprende el manifiesto publicado por el apóstata y traidor Miguel Hidalgo y Costilla, etcétera, etcétera, etcétera. Dirigido, ya dije, al virrey. Al virrey, no a Miguel Hidalgo. Y si está dirigido al virrey, como relámpagos lo va a leer Hidalgo, si está Hidalgo preso a no sé cuántos, 2,000 kilómetros de allí. Está fechado en Querétaro el 16 de abril. Aquí lo estoy viendo. Este detalle es el que no dicen las personas que afirman que a Hidalgo se le acusó de que era masón y no refutó. Bueno, pues sí es cierto. Lo acusaron de ser masón y no refutó porque ni se enteró. Ahí está la fecha, 16 de abril. ¿Cómo se podía enterar de esto Hidalgo si Hidalgo estaba preso allá en Monclova, rumbo a Chihuahua? Con las imposibles comunicaciones de la época, imposibles, intransitables, imposible que él se enterara. Veamos las acusaciones de masón. Aquí está una. Dice, ¿y qué? La horrenda y sacrílega hipocresía y práctica blasfemia de valerse para todas sus maldades de la imagen y nombre de Nuestra Señora de Guadalupe excede, que es lo que hace Hidalgo, ¿no? Excede en malicia y execración a la de todas las juntas de los francmasones. Esa es una. Aquí está la explicación en el texto tercero, así se van clasificando. Texto tercero, explicación. Dice, solo en la escuela de sus hermanos los francmasones y de su amo, como él llama Napoleón, ha podido aprender Hidalgo tales errores, pues la igualdad que la secta enseña es que todos, sin diferencia, son iguales para todos, para papas, para obispos y para toda plenitud de potestad, con solo la elección de sus hermanos. Ahí está, miren. Yo creo que este parrafito
es suficiente para desactivar la acusación de francmasón, porque en este parrafito a Hidalgo lo acusan de masón y de que tiene como amo a Napoleón. A ver, ¿de verdad Hidalgo tenía como amo a Napoleón cuando estalló la guerra de independencia? No, pues yo entiendo que no. Bueno, pues exactamente igual no era masón, porque son acusaciones gratuitas que hace Fray José Jimeno para quedar bien con el virrey, que es a quien le manda el documento. Seguimos. Tercera apunte, esto está en el texto 13º, dice, y aquí se infiere con evidencia que el traidor Hidalgo, por más que lo quiera disimular, o es libertino, o es materialista, o es apóstata de la religión, o por mejor decir, se infiere que lo es todo. Y así, francmasón como Napoleón su amo. Ahí está otra vez, francmasón y Napoleón. Dos acusaciones gratuitas. Si alguien considera que este tema del francmasón es debatible, ¿cómo podemos suponer que Hidalgo estaba obedeciendo indicaciones de Napoleón? Bueno, si Hidalgo no estaba obedeciendo indicaciones de Napoleón, que no hay ninguna evidencia en ese sentido, pues lo mismo lo de francmasón, ni una cosa ni la otra. El siguiente párrafo es el texto 14º, explicación. Es un heretical desprecio de todas las verdades, pues es decir, que no son verdades todas las cosas que hasta aquí hemos visto tienen negadas en los 13 textos antecedentes, y por consiguiente las desprecia, o como invención de los hombres, o como fábulas, o como supersticiones, según se explican los libertinos y francmasones. Esa es la otra mención. Ahí no hay una acusación directa, sino implícita. Quinta, en el texto 19, el 19, explicación. Comparadas estas expresiones con los dichos y hechos que por parte de Hidalgo precedieron y han acompañado la revolución, se deja ver con toda claridad que la secta que sigue y abraza el traidor es la de los francmasones, de la cual es maestro y arquitecto Pepe Botellas. Porque de esta, el primero e indispensable paso es la rebelión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo invito a que lo lean completo. Aquí está la acusación de traidor y de francmasón y de que es seguidor de Pepe Botellas. Pepe Botellas es, como sabemos, el hermano de Napoleón, que es rey de España en ese momento. A partir de 2 años atrás, de 1808, que es rey de España, porque a los reyes españoles, Carlos IV y Fernando VII, Napoleón los había quitado y había puesto a su hermano José Pepe Botellas, porque supuestamente era muy tomador. Aquí está la otra mención, de que este Hidalgo abraza como traidor a los francmasones. Ese es el apunte. La siguiente nota es esta. Y el traidor Hidalgo con los suyos no ha celebrado, les pregunta, por largos tiempos juntas nocturnas, formado en ellas sus planes de rebelión, arbitrado municiones de guerra, fijado los días para el rompimiento y convenido en que se esparciese por todas partes, que no se intentaba otra cosa que traer la felicidad, la gloria, la libertad de la América, etcétera. Son tan públicos y sabidos estos hechos que no hay rústico que no los publique. ¿Qué prueba se puede dar, pues, más clara de la francmasonería de Hidalgo? Miren, este apunte, que es el texto 19, el 19, me parece que es fundamental en el sentido de que aquí Fray José Jimeno toma a este texto 19 como el colmo de la evidencia. Para él esta evidencia, este parrafito, que es el 19.2, es, digamos, lo mejor para hacer evidente que Hidalgo fue masón. Todos estos razonamientos, evidencias, ninguna. Logia, ninguna. Fecha de iniciación, tampoco. No hay nada. Simplemente un conjunto de razonamientos y de preguntas llenas de prejuicios con tal de quedar bien con el virrey, que es a quien se le dirige el documento. El documento está dirigido al virrey en abril del 11, cuando Hidalgo lleva un mes preso y no se puede defender de estos ataques arteros. Creo que vale la pena volverlo a leer porque es, digamos, el centro de la acusación de un Hidalgo masón por parte de José Jimeno de Querétaro, sin presentar ninguna evidencia. Va de nuevo.
Y el traidor hidalgo con los suyos no ha celebrado por largo tiempo juntas nocturnas, formado en ellas sus planes de rebelión. Todo eso, miren, es la evidencia de que es masón. O sea, que porque hizo juntas nocturnas es masón. Porque hizo planes de rebelión es masón. Porque ha arbitrado municiones de guerra es masón. Porque ha fijado los días para el rompimiento es masón. Y porque esparce en todas partes la mentira, se supone que es la mentira, ¿no? De que va a traer la felicidad, es masón. Porque les va a dar la gloria a los súbditos Nueva España, perdón, es masón. Porque ofrece la libertad y la América, es masón. Son tan públicos y sabidos estos hechos que no hay rústico que los publique. ¿Qué prueba se puede dar, pues, más clara de que Hidalgo es masón? Ahí está la lectura del documento original de la acusación de Fray José Jimeno del Colegio de Crucíferos de Querétaro, de religiosos de Querétaro en contra de Hidalgo. Y estas son todas las evidencias, las supuestas evidencias. Nada más un conjunto de acusaciones, una tras otra, y todas se supone que son prueba de que Hidalgo es masón. Constituye prueba, según José Jimeno, porque hace juntas, lo repito, porque me encanta repetirlo por tercera ocasión. ¿Por qué es masón Hidalgo, según José Jimeno? Porque hace juntas nocturnas, por eso. Porque hace rebelión, porque junta municiones, porque rompió con el gobierno virreinal, porque miente ofreciendo la felicidad, la gloria y la libertad. Y por eso es masón. Esto es el documento. Creo que no tiene mucho sentido ya volverlo a estar comentando al detalle, porque creo que he puesto allí la parte sustancial. Regresemos al principio. ¿Qué pretende un historiador o un masón cuando ya no está en el terreno del mito, sino en el de la necedad de sostener que Hidalgo fue masón cuando no hay evidencias? Ahora se recurre al expediente, al recurso de decir, sí fue masón porque Fray José Jimeno lo acusó de masón y él no desmintió. Ya estamos viendo las razones. Lo acusó en abril del 11 en Querétaro, lo acusó porque efectivamente ahí están los señalamientos, efectivamente eso sí ocurrió. Dice, en abril del 11, ¿y por qué no se defendió? Pues porque ni se enteró. El documento no era para él, era para el virrey. Está dedicado al virrey. Y Fray José Jimeno, con toda esta agrupación de acusaciones, lo que quiere hacer es quedar bien con el virrey. Y entre más necedades diga contra Hidalgo, pues supuestamente él que mejor queda con el virrey y con las autoridades eclesiásticas. Entonces esa es la razón. De verdad me apena que haya masones que escriban esto como prueba, entre comillas, y le jalo los 4 deditos, 2 y 2, entre comillas, de que Hidalgo fue masón, y no pongan las cosas completas, con el fin de agarrar al incauto que se deje. Y vaya que hay muchos, porque esta página que yo vi tiene al catálogo interminable de personas leyendo la nota y felicitando por el gran descubrimiento de que por fin hay un apunte de que Hidalgo fue masón. Falso. No lo fue, no hay evidencias. Fray José Jimeno no presenta evidencias, presenta acusaciones de que porque se junta en la noche con otros a confabular contra la independencia, etcétera, pero ninguna evidencia. El mismo razonamiento que con José María Mateos. José María Mateos, que también apunta a una cosa así de que Hidalgo fue masón, escribe en 1884, bajo Porfirio Díaz, cosas que ocurrieron 70 años atrás, digamos en 1810, ¿no? De 10 al 84 son 3/4 de siglo. Escribe de memoria José María Mateos cosas que a él no le constaron. A mí me hubiese gustado conocerlo para preguntarle, oiga, ¿usted de dónde sacó esta información que no le consta, en la que usted no estuvo presente? Y no es el delito no haber estado presente, sino el punto es, al no haber estado presente, ¿de dónde las agarró? Esa habría sido mi pregunta.
Yo he visto que otros testimonios son, por ejemplo, el que da Luis Salsi Rodríguez, si no recuerdo mal, en su tomo 2, cuando da el testimonio de que al presidente Pascual Ortiz Rubio le dieron los grados masónicos del rito escocés en 1832, si no recuerdo mal, su presidencia, que fue muy breve, de 2 años. Y dice Luis Salsi Rodríguez, yo estuve allí en Chapultepec cuando la ceremonia ocurrió así, y da toda su narración. Esa nota de Luis Salsi en su libro, pues yo le doy el crédito en el sentido de que le está dando realmente un testigo presencial, que no es el caso de José María Mateos en el caso de Hidalgo. Tampoco es cierto, y regreso al principio, no es cierto que Hidalgo, al no contestarle a José Jimeno, aceptó ser masón implícitamente. El dato es falso, no se sostiene cuando uno se pone a revisar. Y yo repito mi preocupación y mi pena por las personas que enseguida aplauden la afirmación y no se ponen a leer los originales, no se preocupan por entender que si bien se dice que José Jimeno afirmó esto en 1811, no dicen el mes ni el día. Y ya lo vimos que fue el 16 de abril, cuando Hidalgo tiene un mes preso allá en el norte y no tiene cómo ni siquiera enterarse, mucho menos contestar a un documento que ni siquiera es para él, sino que es para el virrey. ¿Por qué este conjunto de atropellos al sano razonamiento? ¿Por qué? Porque ya decía yo y vuelvo a proponer, hay personas que se salen del mito fundacional que narran algunos historiadores y sociólogos y caen en el terreno de la necedad de meter a Hidalgo en la masonería cuando no hay ni un elemento, ni el de José María Mateos, ni el de Fray José Jimeno, crucífero de Querétaro, ni ningún otro. No tenemos ninguna evidencia. Ahora bien, ¿eso es dañino para la masonería o para Hidalgo? Absolutamente no. Hidalgo sigue siendo el héroe idealista que quiso independizar a la Nueva España respecto de la España antigua. Y no le quita ni un gramo de mérito a su heroísmo, a su condición de grado heroico, porque abandonó la comodidad de su parroquia para lanzarse a una lucha que tenía todas las desventajas, como la historia lo probó en muy poquitos meses. Tanto es así que en marzo cayó preso, habiendo estallado la guerra en septiembre. Entonces, no es de mérito para Hidalgo no haber sido masón. No es de mérito. Simplemente es un hecho el que no hay elementos para afirmar que sí lo fue. Por otro lado, ¿es un demérito para la masonería? Pues tampoco. ¿Cuál es el problema con la masonería? ¿De que Hidalgo no ha estado en sus filas? Pues tampoco ninguno. Es decir, no hay ni un problema ni en un lado ni en el otro. Ni que Hidalgo no haya sido masón, ni de que la masonería lo haya tenido en sus filas. Eso no es ningún problema. ¿Por qué tendría que ser un problema algo así? Simplemente considero yo que es hora de una profunda revisión de la historiografía masónica y que los interesados en estos temas vayan a los originales, que no se dejen llevar por la primera afirmación que encuentran en la red y que aplauden sin conocimiento de causa. Había que ir al original, había que ver, a compulsar fechas, a contrastar datos, a ver incluso motivaciones por las cuales Fray José Jimeno acusa a Hidalgo de masón. Ya vimos bajo cuáles razonamientos lo acusa. Ninguno hace evidencia de que el hombre haya sido masón. Ninguno de sus razonamientos, sobre todo el numeral 2 de la acusación 19 que hace Fray José Jimeno. Esto es en abril. El hombre está preso, Hidalgo está preso. Abril del 11. El 8 de mayo del 11, es decir, a las 3 semanas, Hidalgo está contestando todo el interrogatorio que le hace el gobierno virreinal, el ejército, la autoridad política, eclesiástica y todos que están sobre él, entre marzo que cayó preso y julio que lo fusilan.
contesta todo. Y cuando la Inquisición hace la colección final de acusaciones en su contra, que son 53 capítulos de acusaciones, en la acusación número 53, que es la última, la 53ª, en ella hay todo tipo de acusación, menos el de que Hidalgo haya sido masón. Eso ocurre 3 semanas después. Si Hidalgo no estaba en condiciones de enterarse de la acusación de José Jimeno en Querétaro en abril, la Inquisición sí estaba en condiciones, o cuando menos en mayores posibilidades, de enterarse en la Ciudad de México de una acusación que hace un clérigo de Querétaro dirigido al virrey. Yo no tengo el dato, lo he buscado, no lo he encontrado, de si ese documento llegó a manos del virrey, pero si llegó o no llegó, la Inquisición y el gobierno pudieron haberse enterado, o sea, seguramente se enteraron, es un documento público. Bueno, se enteraron. ¿Por qué la Inquisición, el gobierno militar, el gobierno civil, el gobierno eclesiástico no lo usaron a la hora de acusar a Hidalgo en Chihuahua para fusilarlo? No lo usaron. En ninguna parte de las acusaciones contra Hidalgo hay algo que lo acuse de ser masón, y tampoco está nada que diga, a ver, señor Miguel Hidalgo, conteste usted esta acusación que ha hecho en contra de usted hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, según sea, Fray José Jimeno de Querétaro. ¿Por qué no se lo hicieron? Porque nunca llegó a sus manos. A la de Hidalgo no, a la de la Inquisición sí. Y si la Inquisición no lo tomó en cuenta, era porque el documento de José Jimeno era un conjunto de posiciones políticas, razonamientos políticos para hacer quedar mal a Hidalgo con el gobierno y con la iglesia. Por eso, ese razonamiento de que si se reúne en las noches, de que hace juntas nocturnas, de que junta municiones, y que todo eso apunta a que es masón, yo me pregunto, ¿cuándo eso ha sido una evidencia para que alguien sea masón? Eso no existe en la historia de la masonería universal. Hasta ahí quiero dejar el comentario de esto que yo vi en la red hace unos días, en el mes de noviembre, y que hoy he querido comentar con ustedes para desmontar esta cuestión que es estrictamente una mentira. No es correcto que Hidalgo, al no contestar a Jimeno, aceptó ser masón. No es cierto, porque Hidalgo efectivamente no contestó, pero no porque se guardara silencio cómplice, sino porque ni siquiera se enteró un documento que iba al virrey. Y seguimos 200 años después, más de 200 años después, sin ninguna sola evidencia de que hayan pertenecido a la masonería ni Miguel Hidalgo, ni Ignacio Allende, ni Morelos, ni Abasolo, ni Jiménez, ni menos las mujeres, Leona Vicario, José Ortiz, ninguno de ellos. Ninguno de ellos. ¿Quiénes sí forman parte de la masonería? Antonio López de Santa Anna, grado 32, Porfirio Díaz, grado 33 y noveno del Rito Nacional Mexicano, Victoriano Huerta, grado 30, Félix Díaz, grado 30, Carlos Salinas de Gortari. Los malos sí están documentadamente en la masonería, los buenos no, a pesar de todo el interés que tienen algunos en publicar en páginas que se presentan como serias, cosas que en realidad no tienen ningún tipo de sustento. Muchas gracias, y en otro momento vamos a seguir platicando para desmontar este conjunto de mitos que sostienen a una historiografía masónica que ya es hora definitivamente de revisar a profundidad. Muchas gracias.